Estados Unidos y Reino Unido confirmaron bombardeos contra decenas de objetivos hutíes en Yemen en respuesta a los continuos ataques en el Mar Rojo. Según el Pentágono, esta acción militar fue apoyada por Canadá, Países Bajos y Bahrein, entre otras naciones. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. De acuerdo con el Pentágono, los bombardeos en Yemen tienen como objetivo perturbar y degradar las capacidades de los hutíes respaldados por Irán para llevar a cabo sus ataques desestabilizadores en el Mar Rojo. El ejército israelí traslada su ofensiva en Gaza más al sur, hacia Rafah, mientras los líderes de Hamás estudian los términos de un alto al fuego de 6 semanas. Y aquí en Berlín, decenas de miles de personas se manifestaron contra la ultraderecha. Estas protestas contra el racismo y la xenofobia se producen tras las revelaciones de que miembros de Alternativa para Alemania discutieron la deportación de minorías étnicas. Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen. Así lo confirmaron ambos países en un comunicado conjunto. Los bombardeos en la capital Sanaa y sus alrededores buscan reducir las capacidades de la milicia pro-iraní para llevar a cabo ataques desestabilizadores contra buques estadounidenses e internacionales que transitan legalmente por el Mar Rojo, según informó el Pentágono. Ya el viernes, Washington había efectuado ataques aéreos en Irak y Siria que causaron la muerte de al menos 45 personas, lo que provocó la condena de los gobiernos de Bagdad y de Damasco. Ampliamos informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. Estamos viendo ataques de Estados Unidos en Siria, en Irak y en Yemen. ¿Se prevé que estas operaciones sean de largo plazo? Sabemos por boca del presidente Joe Biden que esta será una respuesta de múltiples niveles a lo largo de varios días, y el propio secretario de la Defensa, Lloyd Austin, dijo, sin embargo, apenas este viernes que buscaban evitar un escalamiento del conflicto, es decir, un conflicto que incorporara a más tropas estadounidenses y en un periodo de tiempo más largo. Y sin embargo, hay que decir que la realidad actual del Medio Oriente coloca a Estados Unidos en específico frente a 10 distintos rivales que van desde el propio Irán hasta milicias y los propios hutíes, pasando por algunas células también del Estado Islámico. Y es por eso que en Washington cada vez hay más preocupación, porque justamente los ataques que ocurrieron el día de hoy involucran a los hutíes y no necesariamente a las milicias que llevaron a cabo los ataques, donde murieron 3 estadounidenses que estaban colocados en una base en el norte de Jordania. Hay que decir también, por otro lado, que en este momento Estados Unidos está con todos sus portaaviones y también algunos Fuerza Aérea desplegándose sobre el Medio Oriente en posición de prevenir cualquier conflicto. Y sin embargo, lo que se dice en Washington es que estos ataques en represalia, incluidos los hutíes, no han llegado ni han provocado un desescalamiento del conflicto. José, ¿qué tanto margen de maniobra tiene ahora el presidente Joe Biden en esta situación, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral allí en los Estados Unidos? Sin duda, los principales temas de la campaña electoral, donde el presidente Biden se perfila para ser el nominado demócrata, son particularmente el tema de la economía y el tema de la inmigración. Y sin embargo, los temas de política exterior van creciendo en relevancia en la mente de los estadounidenses. Apenas a principios de enero, una encuesta de la cadena AP había establecido que 20% de los estadounidenses veían con preocupación la situación en el Medio Oriente. Esto era un incremento sustancial respecto a un año atrás, y esto muestra efectivamente la ansiedad que está provocando la guerra en Gaza entre los estadounidenses. Y es por eso que estos ataques directos a tropas estadounidenses provocan tanto escozor. Y ahí el presidente Biden no tiene opción, particularmente sabiendo de la importancia que tienen los soldados estadounidenses en las elecciones, sino responder contundentemente. Veremos si esta campaña sigue ampliándose. Pues estaremos muy pendientes. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones.
Y vamos ahora a Bruselas porque allí ha tenido lugar este sábado una reunión informal de ministros de Exteriores. En el marco de este encuentro, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, llamó a todas las partes a evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. Venimos repitiendo una y otra vez que Oriente Medio es una caldera que puede explotar. Por eso hacemos un llamamiento a todos para evitar una escalada. Estamos viviendo una situación crítica en Oriente Medio y en toda la región, y mientras siga la guerra en Gaza es muy difícil creer que la situación en el Mar Rojo vaya a mejorar, porque una cosa está relacionada con la otra. Se da un efecto dominó en la región. Ampliamos informaciones con la periodista María García Sornosa, quien saludamos a esta hora en Bruselas. María, buenas noches. Escuchábamos las palabras de Josep Borrell. ¿Qué avances ha habido en la postura de la Unión Europea frente a esta crisis que se vive en Oriente Medio? Sí, Carol, la reunión principalmente ha girado en torno hoy a esas ayudas de la Unión Europea a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a UNRWA, especialmente después de que el gobierno israelí acusase a decenas de sus miembros de participar en los ataques terroristas del grupo Hamas el 8 de octubre. La Unión Europea aquí se mantiene firme, exige una investigación independiente, pero no cortará las ayudas a UNRWA porque dice que son esenciales. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha sido especialmente tajante en la rueda de prensa. Dice que UNRWA no tiene sustituto en la región, aporta asistencia a 2 millones de refugiados palestinos y dice que congelar las ayudas, como han hecho muchos países, algunos también de la Unión Europea, supondría un castigo colectivo a toda la población. Además, la Unión Europea llega a estos 4 meses de guerra en Gaza muy dividida, unas divisiones que han sido muy públicas y muy patentes. De hecho, solo impera un consenso de mínimos que pasa por pedir pausas humanitarias, pero sí que ha habido un cambio en la reunión de hoy porque cada vez más Estados miembros se están moviendo a la petición de pedir el cese de las hostilidades. Dice Borrell que las palabras que han imperado en el encuentro son las de contención, racionalidad y, sobre todo, respeto del derecho internacional. María, de otra parte, ¿qué nos puedes contar sobre la misión militar que Bruselas enviará al Mar Rojo? ¿Cómo va ese asunto? Sí, la Unión Europea está muy cerca de desplegar una misión militar en el Mar Rojo. Además, parece que la fumata blanca se espera ya para el 19 de octubre, donde la cita que está prevista para que se reúnan de nuevo los 27 ministros de Asuntos Exteriores. Sería una misión militar con buques europeos que tendrían capacidad para repeler los ataques de los hutis. No todos los Estados miembros tienen que participar, solo aquellos que lo deseen, pero la decisión sí que necesita unanimidad. Por lo pronto hay acuerdo político, pero todavía falta acordar los últimos escollos a nivel técnico. En Bruselas preocupa especialmente la inestabilidad de la región, pero también las disrupciones que todo esto está teniendo en la cadena de comercio y suministro global, pero también aquí en Bruselas reconocen que de momento no tienen presencia en la región, por lo que su única posibilidad para mediar y para presionar es la diplomática. Por eso piden contención a todos los actores, especialmente después de esos ataques de Estados Unidos a objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irak y Siria. Piden contención porque dicen que el objetivo principal en estos momentos es evitar una escalada global con consecuencias imprevisibles. María García Sornosa en Bruselas, gracias por estas informaciones y por este análisis. Gracias, Carol. Y este sábado el ejército israelí bombardeó intensamente la ciudad de Rafah, situada en el extremo sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, y donde se hacinan más de 1.300.000 palestinos que huyen de los bombardeos. En medio de negociaciones para intentar establecer una nueva tregua, esta ciudad fronteriza con Egipto ha sido blanco de potentes ataques aéreos. El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, aseguró que al menos un centenar de civiles murió durante los bombardeos nocturnos. Cientos de miles de palestinos desplazados por los combates han huido a Rafah desde que empezó la ofensiva israelí. Y más temprano el periodista Mikel Ayestarán nos contaba desde Tel Aviv cómo es la situación ahí en Rafah luego de los bombardeos realizados por las tropas israelíes.
Israel extiende sus operaciones militares a Rafah, una ciudad al sur de Gaza que se había convertido en refugio para más de 1 millón de personas. Con la operación en Han Yunis muy avanzada, Rafah es el nuevo objetivo en la búsqueda de los 136 rehenes en manos de Hamas y en la caza de los grandes líderes del grupo islamista. Rafah, eso sí, es una olla a presión, según las palabras de Naciones Unidas, que alerta de la extrema situación humanitaria de este lugar donde la gente se hacina en tiendas y por las calles sin servicios básicos necesarios para semejante desplazamiento de población. En los bombardeos de las últimas horas hay decenas de muertos, según fuentes sanitarias palestinas. Los gazatíes sueñan con una tregua, un alto el fuego que les permita coger aire. Hamas estudia la propuesta redactada con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, pero hasta el momento no ha dado una respuesta. Aquí, en Tel Aviv, las familias de los cautivos protestan un fin de semana más en este lugar tan importante y marcado con las fotos de todos sus seres queridos. Conmemoran los 120 días de cautiverio, los 120 días que viven alejados de sus seres queridos. Y venimos a Alemania porque Berlín se ha convertido de nuevo en escenario de manifestaciones multitudinarias contra la extrema derecha. Al igual que ocurrió los 2 fines de semana pasados, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital alemana y de otras ciudades del país. Las protestas tienen lugar tras revelarse una reunión secreta en la que miembros de la formación Alternativa para Alemania presuntamente debatieron planes para expulsar a millones de migrantes, incluyendo a quienes hayan obtenido la nacionalidad alemana. Aunque AfD ha perdido apoyo, con el 19% de intención de voto, según los más recientes sondeos realizados por la televisión pública alemana, se mantiene como la segunda fuerza política en este país. Y siguiendo estas manifestaciones contra Alternativa para Alemania que tuvieron lugar hoy en Berlín, ha estado nuestro analista político Emily Vinagre, a quien saludamos a esta hora aquí en estudio. Emily, buenas noches. Bueno, Emily, ¿qué tan significativo es que Alternativa para Alemania haya sufrido un retroceso en los más recientes sondeos? Bueno, la verdad es que es un retroceso bastante pequeño, es un 3% apenas en un mes, es un retroceso importante, pero sigue siendo la segunda fuerza más votada o con intención de voto. Hay que tener en cuenta que no vamos a ver un retroceso mucho mayor de Alternativa para Alemania, básicamente por la misma naturaleza de sus votantes, ¿no? Son votantes que no van a cambiar su intención de voto básicamente porque la gente salga ahora a las calles a protestar, aunque sea masivamente. Una encuesta reciente, por ejemplo, nos indicaba que un 51% de los votantes de Alternativa para Alemania aseguran que no van a cambiar su intención de voto, que van a seguir votando a ese partido los próximos años. Es un porcentaje que ha aumentado en los últimos tiempos. Y 2 de cada 3 votantes de Alternativa para Alemania aseguran también que no les importa, que no les afecta que haya elementos de extrema derecha en el partido, siempre y cuando la formación se ocupe, según ellos, de los temas que interesan a la ciudadanía. Por lo tanto, no vamos a ver un retroceso mucho más significativo en breve. Emily, muchas de las personas que han participado en estas manifestaciones piden la ilegalización de este partido Alternativa para Alemania. ¿Qué tan factible es este escenario? Pues a día de hoy podríamos decir que es muy poco factible. Hay demasiados inconvenientes a una posible ilegalización de Alternativa para Alemania. De entrada, el hecho de prohibir o legalizar un partido que es ahora mismo, como decíamos, el segundo en intención de voto a nivel federal, que podría convertirse en 3 estados federados del este del país en septiembre en la fuerza más votada. Y no extraña por eso que la mitad de los alemanes se haya mostrado recientemente en contra de iniciar un proceso de ilegalización de Alternativa para Alemania. De hecho, 2 de cada 3 alemanes apuestan más bien por confrontarse políticamente a los postulados de la extrema derecha de Alternativa para Alemania para hacer frente, es decir, para restar, erosionar el potencial del partido de hacerse con el voto de los descontentos, básicamente de ese voto de las personas, por ejemplo, que han salido a las calles también en estas últimas semanas. Es decir, no solamente se sale a la calle para protestar contra la extrema derecha, también ha habido protestas de agricultores, de transportistas, contra la crisis económica, la política energética del gobierno, la inflación, etcétera. Entonces, una buena manera de erosionar Alternativa para Alemania, consideran buena parte de los alemanes, es básicamente confrontar sus postulados, dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, y esa sería una posibilidad para que haya un retroceso real en la intención de voto. Emily Vinagre, gracias por habernos acompañado y por analizar para nosotros lo que han significado estas manifestaciones que han tenido lugar hoy en Berlín contra Alternativa para Alemania. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más información. Sigan con nosotros.